Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Quisiera compartir la palabra del Señor para este momento. Por supuesto, la palabra que predicaremos es una palabra idónea para el momento que estamos recordando, la gloriosa resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando hablo de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, no dejo de pensar, mis queridos hermanos y hermanas, en la tumba vacía, aquel que se conoce ahora en el tiempo moderno como el jardín de la tumba, donde hay un sepulcro labrado en una roca, donde muchos suponen que estuvo el cuerpo inerte, el cuerpo sin vida de Jesús, pero que ahora, por supuesto, y a partir del tercer día de la muerte de Jesús, ese sepulcro está vacío. En la puerta, que es una puerta que se ha hecho en los tiempos modernos, hay un rótulo que dice: no está aquí, ha resucitado. Nuestro Cristo no está enterrado en la ciudad de Jerusalén, porque Él victoriosamente se levantó de entre los muertos. El Espíritu Santo de Dios, el poder de la resurrección, hizo posible que Cristo se levantara de entre los muertos y ahora vive y permanece para siempre. Vive en el corazón de los creyentes y está con nosotros en todo tiempo y lugar, de noche y de día, siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a nuestro Padre Celestial. Vamos a leer la palabra para esta hora. El Señor lo ha puesto, y le ruego buscar en sus Biblias, ahí donde usted se encuentre, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer los versículos desde el 33 hasta el 49. Una lectura un poco larga, pero nos narra algunos de los acontecimientos relacionados con la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. En la porción que vamos a leer no está todo lo que aconteció aquel día glorioso, primer día de la semana, cuando Cristo se levantó de los muertos. No está todo, pero vamos a leer una parte importante que será nuestra plataforma de reflexión para esta hora y para la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 24 y versículo 33 de esta manera: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, es decir, a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que se habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, porque pensaban que veían un espíritu, Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y le mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros seréis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, por habernos dejado, Señor, en las páginas eternas de la Sagrada Escritura, el relato de aquel día glorioso, primer día de la semana después de la Pascua, cuando Cristo se levantó de entre los muertos, victorioso, glorioso, con un cuerpo que jamás nunca habría de experimentar más ni el dolor ni el sufrimiento, ni tampoco experimentaría jamás la muerte. Señor, gracias, porque nuestro Dios, porque nuestro Cristo es un ser viviente, es alguien que vive y vive con su pueblo. Él lo aseguró en su palabra: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Señor Jesús, tú estás aquí, pero también estás en cada hogar donde hay hombres y mujeres, niños y adultos creyendo en ti, Señor. Te han recibido en sus corazones. Muchos tal vez no lo han hecho, pero en esta mañana pedimos que abran su corazón para que también ellos, Señor, sean los templos donde tú habrás de habitar. Padre amado, pedimos que tu palabra sea controlada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios, a fin de que todos seamos grandemente edificados con este mensaje de la palabra. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. El primer día de la semana, inmediatamente después de aquel día, cuando Cristo entregó su vida en propiciación por los pecados de la raza humana, allá en el monte Calvario, clavado en una cruz. Era el primer día de la semana, es decir, era un día domingo como hoy. Aquel amanecer no fue como todos los días amanece. No fue un día como siempre el sol aparece por el oriente. No, aquel fue un amanecer sumamente especial. Porque aquel que había entregado su vida por cada uno de nosotros, porque aquel que nos sustituyó en la cruz del Calvario, muriendo Él en lugar de nosotros, cuando era la realidad que Él no había pecado. Los que debían estar en esa cruz éramos nosotros, pero Él en su inmenso amor, en su grande misericordia, determinó desde antes de que los mundos fuesen que el hombre no estaría clavado en esa cruz, sino que Él pagaría el precio de nuestros pecados, sustituyéndonos a nosotros ahí en la cruz misma del Calvario. Hermanos, aquel amanecer fue un día glorioso. Fue un día cuando aquel a quien Malaquías llama sol de justicia se levantó triunfante y victorioso sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el sepulcro. Aquel día no fue un día como todos los demás. Fue un amanecer también, hermanos, donde aquel a quien el libro de Apocalipsis le llama estrella resplandeciente de la mañana, se había levantado de entre los muertos. Qué día más glorioso, qué día de más gozo. Hermano, el pueblo cristiano alrededor del mundo está en este momento celebrando, recordando con un corazón lleno de gozo, hermanos, que aquel día Jesús se levantó de entre los muertos para nunca jamás volver a morir. Ese Cristo vive en el corazón del pueblo de Dios. Ese Cristo glorioso, ese Cristo triunfante, ese Cristo victorioso, ahora vive en el corazón de aquellos que hemos abierto precisamente nuestro corazón y le hemos recibido a Él como nuestro Señor y personal Salvador. Hay ángeles en ese momento. Hay ángeles que están, hermanos, dando las buenas nuevas. No está aquí, ha resucitado. Aquellos ángeles nuevamente están al servicio del crucificado, de aquel que ha vencido la muerte. Ahí están esos ángeles, como lo están ahora y lo estuvieron siempre, proclamando las buenas nuevas del Señor. Mis queridos hermanos, Cristo una vez más estaba vivo y había, hermano, había vencido, había derrotado a las fuerzas mismas del infierno. Ahora, yo quiero ver las primeras reacciones del Cristo resucitado. ¿Qué son las primeras cosas que Él hace después de levantarse de entre los muertos por una obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios ordenada por el Padre? Jesús sale del sepulcro. ¿Cuáles son sus primeros pensamientos? ¿A dónde Él encamina sus pasos, si es que de esta manera lo podemos decir? ¿A dónde se dirige? ¿Sabe, mi querido hermano y hermana, que los primeros pasos, sus primeras decisiones fue de estar con los suyos,
de buscar a los suyos. Hermanos, Él se aparece a María Magdalena, aquella mujer que amaba mucho al Señor. Fue el primer ser humano, más bien, que vio al Cristo resucitado. Pero fue Cristo quien se dejó encontrar por ella al ver el amor de esta mujer buscando el cadáver, porque ella todavía creía, hermanos, en un cuerpo que sin vida que habría de encontrar, pero ya Cristo se había levantado de entre los muertos. Y Jesús, viendo ese amor de esa mujer, hace acto de presencia delante de ella. Jesús, oiga esto por favor, hermano y hermana. Jesús, sus primeros pasos después de haber resucitado, los encamina hacia aquellos que han estado con Él, aquellos que le han amado, tal vez en forma imperfecta, como fue el caso de Pedro. Tal vez, hermano, no como ahora podríamos amar al Señor, porque ellos todavía están siendo protagonistas de aquellos acontecimientos que ahora para nosotros son tan conocidos. Pero le amaban y le buscaban y lamentaban lo que había sucedido solamente 3 días atrás en el Monte Calvario. Jesús se aparece a María Magdalena, pero también Jesús se apareció, hermanos, a otras mujeres que habían llegado con la idea de embalsamar el cuerpo del Señor. Habían llegado con especias aromáticas para que el cuerpo de Cristo durase mucho tiempo preservado de la corrupción. Según ellas, hermanos, llegaban para embalsamarlo, pero resulta que encuentran el sepulcro vacío. Mas Cristo, conociendo el corazón de ellas, que lo amaban, que anhelaban su presencia, que querían, hermanos, de alguna manera seguir y permanecer en contacto con Él, Jesús se les apareció, habló con ellas, porque Jesús encaminó sus primeros pasos a buscar a los suyos. Ahí estaba Pedro, quien también tuvo la oportunidad de ver al Señor resucitado. Al poco tiempo, a las pocas horas de que el Señor se levantó de entre los muertos, Simón Pedro tuvo la oportunidad de hablar con el Señor una vez más. ¿Qué dijéramos de los discípulos de Emaús, de quienes hemos leído una pequeña porción escritural? Hombres, hermanos, que habían estado con el Señor por largos años, habían estado con el Señor durante el ministerio público de Cristo, pero van a su aldea Emaús, posiblemente desilusionados, tristes, muy tristes, su corazón lleno de oscuridad. Hermano, parecía que todo se había venido abajo, parecía que todo había sido un sueño, hermanos. Y allí, en el camino hacia la aldea de Emaús, Cristo, el Señor resucitado, se une a ellos, comienza a caminar, a platicar, hasta que Él, hermanos, al partir el pan en la mesa, hermanos, le reconocen que era nada menos que Jesús de Nazaret. Y luego también buscó a los discípulos, aquellos discípulos, hermano, a quienes no podemos calificar como gente muy espiritual, como gente de alto nivel espiritual. Apenas solamente unos días atrás, unas horas atrás, 72 horas atrás, Pedro había negado con maldición y juramento que no conocía al Señor. Pero Jesús busca a los suyos. ¿Por qué me interesa este punto? ¿Por qué quise comenzar este mensaje del Señor en un día tan especial como este, hermano? Tomando a reflexión cómo Cristo resucitado comienza a buscar a los suyos. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? ¿Por qué se vuelve importante esa acción de Cristo 2000 años atrás, el día de su resurrección? Porque hay una frase en la Biblia que se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, donde se nos afirma lo siguiente: el Cristo de ayer es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Si Él buscó a los suyos hace 2000 años atrás, el día que resucitó de entre los muertos, ese Cristo que no cambia es el Cristo que ahora también sigue buscando a los suyos, a usted y a mí. Aunque posiblemente no seamos dignos, aunque posiblemente, hermanos, tengamos que lamentar hechos en nuestra vida que nos apartaron de Dios, nos alejaron de Dios, nos hicieron desagradables delante de los ojos de Dios. Mas con todo Él en su amor y su misericordia, como el Padre que Jesús narra en la parábola del Hijo Pródigo, hermanos, ha estado atento a nuestro regreso, ha estado atento al momento cuando venimos a Él a pedirle de hinojos, a postrarnos delante de Él y decirle: Padre, perdónanos, hemos pecado. Posiblemente, hermanos, usted y yo estemos en ese campo,
o tal vez no. O tal vez hemos tenido una vida espiritual, hermanos, consistente, una vida espiritual de mucha entrega y de mucha consagración al Señor. Pues, hermano, igualmente Dios te busca. El Señor te busca, así como busca la oveja perdida, así como deja las 99 para buscar la oveja perdida. El Señor también, hermanos, se agrada, se complace en su pueblo que es fiel, en su pueblo que permanece siempre amándole, siempre buscándole, siempre, hermanos, interesado en las cosas del Señor. Hermano y hermana, así como el Señor quería manifestarse a aquellos que habían estado con Él a lo largo de 3 años en su ministerio público, así el Señor desea manifestarse a nuestras vidas en este tiempo. Dije una vez más, aquellas personas no eran personas dignas. Hermano, qué cobardemente se comportaron los discípulos de Cristo el día que el Señor fue tomado prisionero y también el siguiente día cuando Él muere en la cruz del Calvario. De hecho, mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios dice que los discípulos del Señor huyeron, atemorizados, se fueron a esconder. Pedro se fue al patio del sumo sacerdote, pero negó al Señor. Pero los demás estaban atemorizados, estaban escondidos. Hermanos, solamente uno de ellos estuvo al pie de la cruz. Y me refiero a Juan, el discípulo amado, el que escribe un evangelio, al que escribe 3 epístolas y también aquel que escribió el libro de Apocalipsis. Solo Juan estaba al pie de la cruz. Los demás acobardados. Sin embargo, aquel día de la resurrección, el Señor los buscó. Yo podría decir, buscó a los indignos, a los que no, hermanos, el Señor podía ver en ellos una fe desorbitante, una fe exuberante. No. Eran hombres que habían fracasado en su fidelidad al Cristo cuando huyen despavoridos. Ni siquiera pudieron orar con Él en el monte o en el huerto del Getsemaní. Cuando Cristo, hermanos, con su corazón traspasado por el dolor por causa de los acontecimientos que estaban llegando a su vida, Él les pidió que oraran con Él, les pidió que clamaran, pero ellos se durmieron. No digo que estos eran hombres, hermano, de altos niveles espirituales, mas Cristo los buscó a ellos el primer día en que Él resucitado, hermanos, puede hablar con ellos. Jesús se apareció a los indignos, pero también el Señor se apareció, hermanos, a los que retenían su esperanza. Estaban ahí juntos. Ahí estaban juntos. Otros ya habían partido, como los discípulos de Maús. Pero había un grupo todavía, hermanos, que tenía alguna esperanza fundamentada en no sé qué, porque la fe de ellos no era consistente. Pero ahí estaban, hermano, y el Señor acudió y lo llegó a buscar. El Señor busca, hermanos, a aquellos que le amaban, como dije ya, en el caso de María Magdalena, en el caso de las mujeres que muy temprano del primer día de la semana, el día de la resurrección, con especias aromáticas, se condujeron al sepulcro para recibir la noticia de los ángeles: no está aquí, ha resucitado. Es muy importante que usted y yo estemos claros y conscientes en el tiempo que nos ha tocado vivir. Hoy en este tiempo, mi querido hermano y hermana, cuando la pandemia COVID-19 tiene, hermanos, atemorizado al mundo entero, cuando aún los hombres más poderosos de la tierra están temblando por causa del avance de la pandemia, cuando hombres, hermanos, poderosos, económicamente hablando, políticamente hablando, han sido afectados por esta pandemia, ahora el pueblo de Dios tiene que estar claro y seguro que su Dios, que el Cristo resucitado está con nosotros y está con nosotros para ayudarnos a solventar eficaz y positivamente la lucha que tenemos contra este mundo de los virus y sobre todo COVID-19, que ha cobrado ya muchísimas vidas a lo largo de todo el mundo. Dios está con nosotros. La fuerza de la iglesia, hermano, la fuerza suya, la fuerza mía, no radica en lanza, en jabalina o en espada. No nos confundamos. No seamos ignorantes de la Escritura. Nuestra fuerza reside en que el Cristo resucitado está con nosotros, que el Cristo resucitado vive dentro de nosotros, que el Cristo resucitado tiene interés en que no perezcamos, que el Cristo resucitado quiere demostrarle al mundo
que Él verdaderamente es el único Dios verdadero y que tiene poder sobre toda la naturaleza. Sean tormentas, sean enfermedades, sea lo que sea, Él es el Dios que vuelve posible lo que para el hombre es imposible. Para Dios siempre será posible. Hoy como nunca, usted y yo tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hoy como nunca tenemos que descansar en la verdad firme, poderosa, de que nuestro Cristo resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos, venció a Satanás, venció al pecado, venció a la muerte, venció a los demonios y venció a la enfermedad. Pues en sus llagas fuimos todos curados, fuimos todos sanados, dice la palabra bendita del Señor. Aférrate a esa palabra. Mi querido hermano y hermana, que has estado atemorizado, has estado como los discípulos la noche que Cristo fue tomado prisionero, como los días subsiguientes igual. Has estado atemorizado por causa de la presencia de este virus COVID-19. Acuérdate que Cristo está contigo. El Señor vive en tu corazón y Él es más poderoso que cualquier virus, que cualquier enfermedad, que cualquier problema contra el cual el hombre tenga que luchar. Esa es la fe que vale la pena tener ahora. No una fe de boca nada más. No una fe de los dientes para afuera. No. Una fe consistente y sólida en el que vive y permanece para siempre. Si Él buscó a aquellos que habían estado con Él durante los 3 años de ministerio, si sus primeros pasos estuvieron orientados a buscar a los suyos, igual ahora el Señor está buscando a los suyos, a su pueblo muy amado, a la iglesia, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, para hacer obras grandes y maravillosas que glorifiquen su santo nombre y que también vengan a ser de grande beneficio para aquellos que hemos creído en el Señor. Esa noche Jesús se apareció, según dice el relato escritural, a 11 que estaban reunidos posiblemente en el aposento alto. Jesús se aparece. No tiene necesidad de abrir puertas. Su cuerpo ha sido glorificado. Se ha levantado con un cuerpo glorificado del sepulcro. Atraviesa las paredes. Y de repente, quien está en medio de aquel grupo son los discípulos. Pero es Jesús quien está en medio de ellos. Es Jesús quien estaba en medio de ellos. Ellos están sorprendidos. Estoy seguro que más de alguno se le cruzó por su mente: Dios mío, aquí está. ¿Qué será de nosotros? Que lo abandonamos, que lo dejamos. Incluso Pedro, cuando lo ve a Jesús en medio de donde ellos están sentados, mi querido hermano, debe haberse acordado de la nefasta noche cuando él negó a Cristo, hermano, delante de aquella mujer en el patio del sumo sacerdote, declarando con maldición y juramento que no conocía a Jesús. A lo mejor un pensamiento negativo se le cruzó por su mente. ¿Y ahora qué será de mí? ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando, asombrados, boquiabiertos, espantados, porque sí se asustaron, hermano? La palabra dice que estaban muy asustados. Ven a Jesús vivo. Ven al Señor glorioso en medio de ellos. Ay, hermano, hermana. Pero Jesús, y esto grábeselo, hermano, esto grábeselo bien, hermana, pero Jesús no es como usted ni como yo. Jesús es inmensamente superior a usted y a mí. Y Él no viene con garrote, Él no viene con un látigo para castigar a los indignos discípulos que lo dejaron en los momentos más terribles de su pasión y de su muerte. No, viene con palabras de amor. 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 Óyelo bien, mi querido hermano y hermana, porque son los suyos. Es la base sobre la cual Él, hermanos, habría de levantar un ejército para que invadiese la tierra con el mensaje glorioso de las buenas nuevas de salvación, es decir, del Evangelio. Y el mensaje que les da al ver ese grupo de hombres
que están estupefactos, están asustados, muchos quizás atemorizados. Llegó el último día de nuestra vida. Ahora Él tomará venganza porque nosotros lo abandonamos, lo dejamos, no estuvimos a la altura de la circunstancia en el momento que Él más nos necesitaba. Y el mensaje que brota de los labios de Jesús, oye bien esto, mi querido hermano y hermana, porque los hombres y las mujeres, los hijos y las hijas de Dios en este tiempo tenemos que aprender mucho de nuestro jefe, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios Jesús de Nazaret. Le dio este mensaje que es su primer mensaje a ese grupo en forma colectiva y le dijo: paz a vosotros. Shalom, shalom, paz a vosotros. Déjeme ser un poco sincero en esta hora, a fin de que cambiemos muchas de nuestras costumbres equivocadas y erróneas que tenemos en la iglesia de nuestro tiempo. ¿Cómo hubiésemos llegado usted y yo a ese grupo de gente que se acobardó, de gente que se escondió, de gente que no estuvo a la altura de las circunstancias cuando Cristo les pidió que fueran gente de oración, que fueran gente fiel, que fueran gente de fe? ¿Cómo hubiéramos llegado usted y yo, hermano? Enojados, molestos, a reclamar, gruñendo como solemos hacerlo. No nuestro Cristo. Por eso lo dije, Cristo no es igual a nosotros. Cristo es inmensamente superior a nosotros. Y esto no es motivo para que nosotros, hermanos, nos aprovechemos de la bondad y del amor de Dios en forma negativa. No es para que andemos haciendo cualquier cosa, mi querido hermano y hermana, bajo la creencia de que el Señor es bueno, que el Señor nos va a estar como hermanos consintiendo cada capricho y cada paso equivocado que demos en la vida. No estoy diciendo eso, no se vaya a confundir. Pero eran corazones atribulados, eran corazones que a pesar de todo estaban allí, óigalo bien, estaban allí. Aún los discípulos de Emaús, que habían partido hacia su aldea, regresaron a Jerusalén y comentaron con los discípulos reunidos en ese lugar lo que había acontecido camino a Emaús, que Cristo, el Señor, se les había aparecido y que ellos lo habían reconocido cuando Jesús, sentado a la mesa con ellos, parte el pan y ora al Señor: paz a vosotros. Era un mensaje de amor, era un mensaje de reconciliación, era un mensaje de consuelo, era un mensaje de punto y aparte. Tiene que haber un nuevo comienzo. Tiene que haber un nuevo comienzo. Ah, mi Cristo. Ah, mi Señor. Un día, cuando el rey David había cometido grandes errores en su vida, y uno de ellos había sido levantar un censo, lo cual parecía, hermano, ser motivo de orgullo para David. Y eso le desagradó profundamente a Dios. Y Dios le mandó por boca de un profeta a decir: escoge qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Caer en mis manos o en manos de tus enemigos? Y David le dijo: no, Señor, yo quiero caer en tus manos. Yo quiero caer en tus manos. Porque David sabía de la generosidad, del amor y de la misericordia del santo Dios de los cielos. Mi querido hermano y hermana, aquel día fue un día de amor también. Fue un día lleno de poder. Hubo poder. El día de la resurrección de Cristo hubo poder. La manifestación inequívoca del poder de Dios, quitando la piedra del sepulcro, provocando un terremoto que sacudió a la ciudad de Jerusalén. Ángeles que vienen para ministrar al Cordero. El Señor saliendo del sepulcro lleno de vida, apareciéndose Jesús a los discípulos. Dice la palabra que incluso aquel día muchos muertos resucitaron. Fue un día lleno de poder, pero fue un día también lleno de amor y de misericordia. Nuestro país, nuestro querido El Salvador, nuestro querido pueblo salvadoreño necesita, y lo pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón, a ese eterno Dios que ahora
en los tiempos de la pandemia COVID-19, Dios también tenga misericordia y que su amor se manifieste en favor nuestro al vernos también a nosotros reunidos, Padre, en el nombre del Señor, para recibir del Padre ese beneficio que le estamos pidiendo. Necesitamos el amor y la misericordia del Señor. Pero al ver al Señor apareciéndose aquel grupo de indignos discípulos, nos da esperanza de decirle al Padre: también nosotros hemos fallado. También nosotros no hemos sido tan buenas piezas como muchas veces con nuestra boca andamos confesando que somos. Escondidamente hemos hecho cosas que no se te son agradables. Hemos hecho acciones, pero también hemos hablado cosas que fueron desagradables delante de tus ojos, Señor. Pero perdónanos, perdónanos, y apelamos a tu amor y apelamos a tu misericordia. Jesús, hermano, deseaba reanudar aquella intimidad con sus discípulos. Ha llegado ese día de la resurrección para manifestarse a ellos. No hay acusaciones, no hay golpes sobre ellos, sino más bien palabras de paz, de reconciliación, palabras de impulso. Él les quiere hacer, hermanos, que crean que lo que están viendo no es una ilusión, no es, hermanos, un desvarío de sus mentes, no, que es una verdad. Él ha cumplido su palabra, Él ha resucitado y le dice: aquí están mis manos, ven las huellas, son las huellas de los clavos, son las huellas de mi amor por ustedes, que permanecerán allí para siempre, por toda la eternidad, porque yo soy el Cordero que por vosotros fui inmolado. No se turben, no se llenen de espanto, no tengan miedo, no estén turbados, porque si están turbados, pensamientos oscuros van a cruzar por su mente. Tienen que estar claros, muy claros y conscientes, que yo soy aquel con quien ustedes anduvieron por un periodo de 3 años. Yo soy. Aquí están las marcas de los clavos. Parecía ser que el argumento de Cristo no terminaba de convencer totalmente a aquel grupo de asustados, atemorizados, hermanos discípulos. Y les dice algo verdaderamente impresionante, mi querido hermano. Qué tremendo es el Señor. No debemos de abusar de esto, pero Él es bueno. Su misericordia es para siempre. No debemos de abusar de esto, pero Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Y queriéndolos convencer más acerca de la veracidad de que Él había cumplido su palabra de levantarse de entre los muertos al tercer día, les dice: ¿tienen algo de comer? ¿Se puede usted imaginar, mi querido hermano y hermana, el gozo que había en el corazón del Maestro? Hermanos, la plenitud de paz que había en el corazón de Jesús, mi querido hermano y hermana, por haberse levantado de entre los muertos, por saber que había pagado el precio de los pecados del hombre, por saber que muchos vendrían a la cruz arrepentidos y a refugiarse en los brazos de aquel Cristo sufriente que dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Ese Cristo glorioso, mi querido hermano, quiere sembrar, poner cimientos profundos en el corazón de aquellos hombres, que aquello no había sido todo un sueño, una ilusión, sino que era una verdad contundente, y recurre a un elemento, a una acción tan sencilla y sensible como: ¿no tienen algo de comer? Y responden: ¿cómo no? Tenemos un pedazo de pez asado y tenemos miel. Y Jesús dice: a ver, démenlo por favor. Hermano, le pasarán un plato sin duda alguna con un pedazo de pez. Te puedes imaginar al Creador de los cielos y de la tierra. Te puedes imaginar al Cristo resucitado, glorioso, refulgente, hermanos, tomando con sus divinas y poderosas manos, marcadas por las huellas de los clavos en la cruz del Calvario, tomar aquel alimento, aquel pedazo de pescado. ¿No puedes ver ahí el amor de Dios por ti, mi querido hermano y hermana? El hombre dándole lo poco que tiene al Dios que lo tiene todo, pero el Dios que lo tiene todo tomando lo que el hombre le da, porque se lo da de corazón.
y luego le pasan un panal de miel y el Señor lo toma con sus divinas, poderosas y verdaderamente santas manos. En una mano el pescado era un pedazo de pescado y en la otra mano un panal de miel. ¿Qué podríamos darle a Cristo en esta oportunidad? Ay, hermano y hermana, hay tantas cosas, hay tantos pedazos de pescado que nosotros le podíamos dar al Cristo resucitado en esta hora. Nos gusta recordar que allá en Jerusalén el sepulcro está vacío, que Cristo se levantó de entre los muertos, pero ya estas partes ya no las vemos con mucho gozo. La acción de los discípulos entregándole al Señor lo poco que ellos tenían para que Él les dé lo mucho que Él tiene para ellos. ¿Cuántos hermanos y hermanas? Quizás entre ellos me tengo que incluir yo, mi querido hermano y hermana. Le negamos a Jesús. No queremos entregarle aquello poco a lo cual nos aferramos con todas las fuerzas de nuestro ser. Yo he escuchado a más de alguien que dice: yo así soy, iracundo, lleno de ira, porque así era mi abuelo, así era mi papá, así tengo que ser yo. ¿Por qué no le entregas tu mal carácter a Dios en esta hora? Tu pedazo de pescado. ¿Por qué no le entregamos al Señor hoy nuestras inclinaciones y pasiones inmorales? ¿Por qué no le entregamos al Señor hoy nuestros caprichos y muchas veces, mi querido hermano, nuestra religiosidad? ¿Por qué no se le entregamos hoy al Señor? Para que Él, que tiene mucho, nos dé de lo mucho que Él tiene a cambio de lo poco que nosotros le podemos entregar en esta hora. Paz a vosotros. Mis pensamientos, dijo el Señor Jehová, por boca del profeta Jeremías, no son de mal para vosotros. Mis pensamientos son pensamientos de paz, para daros el fin que queréis alcanzar. Cristo está vivo. El Señor ha resucitado. Él vive en el corazón de su pueblo. Le podemos hablar en esta mañana. Podemos invocar su santo nombre. Pero tiene que haber también decisiones importantes en nuestro corazón, mi querido hermano, que agraden el corazón de nuestro amado Redentor. Ahí no estaba Tomás. Cuando le contaron los discípulos que Jesús se había aparecido a ellos, Tomás dijo: no, yo no creo esos cuentecitos de camino real. Si yo no meto mis dedos en las llagas de sus manos, y si no meto mi mano en la llaga de su costado, donde el centurión atravesó con su lanza, yo no voy a creer que Cristo ha resucitado. Pasó una semana, y en una semana Jesús se volvió a aparecer al grupo, y esta vez sí estaba presente Tomás. Y hermanos, el Señor se dirige al nomás aparecer frente a ellos a Tomás. Es que el Señor quería, hermanos, una reconciliación plena con el grupo de sus discípulos. Tomás no había estado el domingo anterior, el día de la resurrección. Por eso es que se dirige directamente a Tomás. Tomás le dijo: aquí están mis manos, aquí están las llagas de los clavos, aquí está la llaga del costado que atravesó la lanza del centurión. Mete tus dedos y mete tu mano en la llaga de mi costado. Aquel hombre, hermano, está despedazado. Aquel hombre está avergonzado. Aquel hombre se humilló delante de Jesús y cayó de bruces delante del Señor. Y estando ahí postrado, quebrado delante del Cristo resucitado, le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Tomás, no seas negativo, no seas incrédulo, sino sé fiel. Y el Señor hablaba
también de aquellos que sin haberle visto con los ojos físicos, hemos creído en Él y lo vemos con los ojos de la fe. Mi querido hermano y hermana, el Cristo resucitado te ama. No abusemos del amor del Señor. No lo hagamos en ninguna de las manifestaciones de pecado, porque sí sabemos ser muy inteligentes, supuestamente inteligentes, hermanos, para evadir nuestra responsabilidad cuando estamos, hermanos, frente a nuestros pecados, que no son los que comete el hermano. Cuidado, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es precisamente lo que habrá de cosechar. Hermanos y hermanas, ese Cristo glorioso, ese Cristo resucitado, en medio de la pandemia COVID-19, cuando ahora los predicadores tenemos que estar dando el mensaje de la palabra en templos vacíos como este, pero que estamos siendo escuchados por miles y miles de hombres y mujeres, jóvenes y adultos en los hogares, en el mundo entero. Hermano y hermana, recordemos por favor que ese Cristo de paz, ese Cristo resucitado, te ofrece su mano de ayuda y te dice: ven, ven a mí. Yo te tendré en el hueco de mi mano y no serás, de ninguna manera vas a ser afectado. En el nombre del Señor, esta hora sea una hora de conversión, una hora de auténtico cristianismo, de volvernos completamente al Señor. Yo le pido a usted que está en casa, usted que todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y personal Salvador, pero que ha sentido a raíz de la predicación de la palabra un ferviente deseo de comenzar una etapa nueva en su vida, ya no solo, ya no confrontando a Dios, ya no evadiendo la presencia de Dios, sino con Cristo en su corazón. Si usted quiere en este momento que el Señor entre a usted, como ha entrado al corazón y vida de millones de personas alrededor de todo el mundo, repita conmigo por favor esta oración. Hágalo allí donde está. Hágalo en forma sincera. Vamos a hablar con Dios. Señor Jesús, yo creo que tú te levantaste de entre los muertos al tercer día. Señor Jesús, di conmigo, Señor Jesús, moriste en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Me sustituiste en la cruz, pues era yo quien debía haber sido clavado y muerto en la cruz, pero tú lo hiciste en lugar mío. En esta hora, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu bendita sangre. Ahora que mi vida está limpia por el efecto directo de tu sangre en mí, yo te recibo como mi Señor y mi personal Salvador. Quédate conmigo. Ayúdame cada día de mi vida. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida, donde están los nombres de millones de mujeres, jóvenes y adultos, hombres también, que han hecho lo que yo he hecho en esta mañana. Abrir mi corazón para ti y recibirte como mi Señor y personal Salvador. Escribe mi nombre allí y guárdame en el hueco de tu mano. Guárdame en el hueco de tu mano. Guárdame en el hueco de tu mano. Y te doy gracias porque a partir de hoy yo me llamaré hijo de Dios, hija de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros que ya somos pueblo de Dios, estamos en el hueco de la mano del Señor. El Señor te quiere decir, te ha dicho ya a través del mensaje de la palabra de esta oportunidad: paz a vosotros. Deja que la paz de Dios te inunde. Deja que la paz de Dios embargue todo tu ser. Que la paz del Señor llegue a todos los rincones de tu vida. Y ten paz, porque tienes a un Dios, a un Cristo, a un Redentor, a un Salvador que dio su vida por ti, para que tú hoy seas como Él, seas un vencedor. Como pastor de la Iglesia del Camino, yo les bendigo, les animo a estar fuertes y valientes frente a las dificultades de este tiempo
y sobre todo frente a la pandemia COVID-19. No somos huérfanos ni estamos solos. Dios está con nosotros. Yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Sean prosperados, sean guardados en el hueco de la mano del Señor. Hay ángeles que están guardando su salida y su entrada. Hay ángeles que Dios ha mandado que protejan su hogar y su familia para no ser afectados por este virus que ha traído tantos problemas a la raza humana. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes y hasta pronto. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.